¿y cómo es esa señora? Porque claro, dije, igual ha sido alguna de mis enfermeras que ha entrado a llevar un zumo al señor de al lado, tal. Y me dice, y me describe, oh sorpresa, a una señora rubia, de pelo largo, y me dice, tiene un tatuaje, y me señalaba al brazo. En otros vídeos que he compartido, no contándolo, me señalé el tatuaje y alguna persona me dice, pero ¿cómo si el señor no se movía? Bueno, pues es mi forma de expresaros que era el tatuaje de esta señora que acababa de fallecer. Es decir, me describe a la señora que acababa de fallecer. Bueno, imaginaos. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Pater Noster. Hoy tengo la dicha y el placer de contar con la doctora Rosana Maynard Sancho. Bienvenida. Muchísimas gracias, José Manuel. El placer es mío. Gracias. Bien hallada. Pues bien, para los que no conozcan a la doctora Rosana, ella es geriatra, es médico de familia, homeópata, tiene máster en cuidados paliativos, que es de lo que nos vamos a tratar y en donde nos vamos a centrar en este video. Es terapeuta también en entrenamiento autógeno, sofróloga, kaireseriana, máster en medicina integrativa y humanista. Y hoy nos trae una serie de testimonios en el cual, como hemos dicho estos días atrás en el canal, que vamos a ver el tema del purgatorio desde el tema doctrinal, apologético, teológico, pero en esta ocasión vamos a dejar todo eso de lado y nos vamos a ir a experiencias concretas que han vivido personas y que la doctora Rosana pues ha hecho una especie de biblioteca de todos esos testimonios y nos va a contar ahora, pues, de uno en uno, pues, todas esas vivencias que han vivido, pues, pacientes suyos y que a los ojos de la medicina, pues, quizá no haya mucha explicación. Vamos a tratar de verlo en este canal desde el punto de vista de la fe, que es el campo nuestro, y en el campo también humano y científico por parte de la doctora Rosana. Pues, doctora Rosana, le cedo el testigo. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Lo primero de todo, daros las gracias por vuestra confianza y por pedir que esté hoy aquí con vosotros y muy agradecida de poder aportar mi granito de arena. Bueno, más que decirles a las personas que nos estén viendo, de acuerdo, que el tema de la vida después de la vida, ¿no? Que es un tema que engancha mucho al ser humano, porque todos cuando nacemos de alguna manera a lo largo de nuestra vida nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos a ir, si hay vida después de esta, ¿no? Igual que no nos acordamos, por norma general, de antes de nuestro nacimiento, tampoco parece que hubiera una cierta certeza de qué va a pasar después de esta vida, ¿no? Tras morir. Pero bueno, la verdad es que os puedo decir que yo que me he creado en una religión católica, ¿de acuerdo? Siempre he tenido esa fe, esa esperanza de que existe algo más allá de esta vida, pero sí que es verdad que luego ya a nivel humano, a nivel médico, he tenido muchas experiencias acompañando a pacientes en el umbral final de su vida. Entonces, yo creo que cuando uno está metido en la vorágine del día a día, del estrés, muchas veces no llega a ver las señales que todos los días se viven milagros, pequeños milagros en la vida, ¿no? Desde esas pequeñas intuiciones que a uno le dicen de repente un ir por la calle, no vayas por este lado, crúzate por este otro y justo hay un atropello por donde no tenías que ir, ¿no? Todas esas especiales sensaciones, intuiciones, todo eso también es una manera en la que nuestra propia alma, yo creo que nos habla cada día y nos protege, ¿sí? En ese sentido, yo creo que cuando uno está más conectado con su parte espiritual y sobre todo cuando ya tienes evidencias delante de ti que te dicen, oye, algo pasa fuera del contexto científico y de lo que tú vives, es cuando uno se empieza a preguntar. Pero es curioso porque en mi propia experiencia, estas experiencias, algunas de las que os voy a compartir, que me ocurrieron hace unos 10 años y que todavía sigo viviendo acompañando a bastantes pacientes, yo las vivía en el día a día, las asumía, pero no me paraba a pensar ni a tomar conciencia de ellas. Fue después,
en el devenir de los años, en el devenir del acompañamiento a más pacientes, cuando yo, y a la par que se iban dando una serie de fenómenos en mi vida, una serie de libros que aparecieron, una serie de personas que conocí, cuando me dije, ostras, Rosana, que a lo mejor lo que has vivido a lo mejor es algo más mágico de lo que tú has llegado a pensar o de las casualidades que tú has llegado a pensar. Entonces, en otras entrevistas que me han realizado, sí que me ha llamado gratamente la sorpresa de la manera en que muchas personas me han hecho el feedback de que agradecidos de haberlas compartido y de haberles podido ayudar. He tenido también personas que me han escrito que estaban en situación final de vida y me han dicho que les ha dado luz y esperanza, con lo cual espero que con estas pequeñas experiencias que os voy a compartir también lo podáis vivir así. Tenemos muchas, no sé si queréis que empecemos por alguna más en concreto o no. José Manuel, no sé si hay alguna que te llame más la atención, pero cuéntame un poco, ¿qué quieres que os comparta? Pues me gustaría, yo recuerdo una, si no me acuerdo mal, en el cual había dos mujeres que estaban en fase terminal, pero si no recuerdo mal, creo que tenían las piernas amputadas, si no me equivoco, y Sí, estaban cada bueno, uno sí, pues, no en sé cuál una dices. parte Mm, diferente mm, de esa misma planta hospitalaria, y sí, cuando falleció una, pues no quiero mm, decir más nada, pues ya mm. usted nos cuenta pues lo Sí, que sucedió. sí, creo que te hace referencia a la época en la que trabajé en la unidad de cuidados paliativos en un hospital comarcal de Madrid, capital, aquí en España. Teníamos dos pacientes que no se conocían, era imposible que se conocieran, era una señora y un señor que estaban cada uno este era el pasillo, una era la puerta de la señora y otra era la puerta del señor, ¿no? Entonces ellos no se podían conocer porque es verdad que algunos de estos pacientes sí que podían salir a la zona común, dar paseos, llegaban a hacer amistad, pero había otros que no. En concreto, esta señora que era mi paciente, la que yo llevaba, era una señora con un proceso degenerativo y estaba encamada. Ya cuando ingresó con nosotros en la planta, estaba en una situación final de vida y ella no se podía mover, no se podía mover. Era una señora muy, muy característica porque tenía un pelo rubio precioso, era muy delgadita y tenía un tatuaje en uno de los brazos. Yo siempre hago el gesto aquí porque aquello a mí se me quedó grabado en el alma, aquel tatuaje. Y en la habitación de enfrente, enfrente de ese mismo pasillo, había un señor que tenía un proceso neurodegenerativo, una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA, que es una enfermedad que para que las personas que nos estén viendo, es una enfermedad en la cual tú te vas quedando dentro de tu cuerpo que no te responde, se va paralizando el cuerpo. Entonces, este señor estaba en una situación muy avanzada de enfermedad y solamente se comunicaba a través de la voz, todavía, aunque tenía una voz muy nimia, todavía era capaz de comunicarse con nosotros a nivel oral y a través de gestos. La cara la podía mover y sobre todo los ojos, ¿no? Si quería algo te hacía así, miraba a un lado, etc. Entonces, estas dos personas eran pacientes nuestros. Yo era más la doctora de la señora, pero mi compañero que pasaba a planta conmigo era más el doctor del caballero. La historia es que nosotros siempre nos quedábamos un médico de guardia. Entonces, una de mis guardias, la señora aquel día había estado francamente mal y la señora, pues sospechábamos que en cualquier momento podía fallecer y así ocurrió. Aquella noche que yo estaba de guardia, las enfermeras de la planta donde yo trabajaba, en la unidad de cuidados paliativos, me llamaron y me dijeron, doctora, baje porque está la paciente a punto de marcharse, está tranquila. Justo ese día ella estaba siempre acompañada de su pareja se había tenido que ir. El hombre con todo el dolor de su corazón tenían un problema familiar y no se podía quedar. Y mis compañeras de enfermería y yo nos habíamos quedado pendientes de la señora. Entonces, yo cuando ya bajé, que serían la 1 o 2 de la mañana, no solamente pude certificar la defunción porque mi paciente ya se había marchado. Entonces, mientras yo estaba pues haciendo las últimas exploraciones que hacemos, pues comprobando que no hubiera pulso, que el corazón no latía, que no había signos de dolor, haciéndole un electro, que hacemos siempre para que el corazón aparezca con una línea plana, que es un signo de que ha fallecido la persona, uno de los varios que comprobamos. Una de mis enfermeras que estaba atendiendo a otros pacientes entró a la habitación de la señora blanca, cadavérica, con una cara tremenda, como si hubiera visto un fantasma, y me dice, doctora, por favor, ¿cuándo puede usted salga de la habitación y vaya a ver al paciente de enfrente, que le va a contar una cosa que yo no soy capaz de contárselo de verdad cuando pueda? Bueno, yo me quedé muy impactada porque es que realmente sabiendo ella que yo estaba atendiendo a esta señora en los últimos momentos, que para mí es un momento mágico, espiritual completamente, de acompañamiento y de despedida,
Las auxiliares de clínica se quedaron con la señora que acaba de fallecer para preparar su cuerpo porque habíamos avisado a la funeraria, a su pareja para que vinieran a recogerla y yo salí de la habitación y me encontré con mi compañera de enfermera en el pasillo. Y le dije, bueno, ¿qué ha pasado? Digo, tranquila, porque es que la vi que estaba súper agobiada. Y me dice, mira, me acaba de decir el paciente, el señor de la habitación de aquí enfrente, una cosa que yo no soy capaz de decírtela. Entra y que te lo cuente. Bueno, entonces, como yo ya había vivido varias experiencias del estilo que os estoy contando, pues ya no me asustaba tanto, pero bueno, no dejaban nunca de sorprenderte y de admirarte y cada día te hacía preguntarte más cosas. Entonces, entré a la habitación del paciente y pongamos que se llamaba el señor Juan, ¿no? Y entonces el hombre, yo soy Juan, está en la cama y me hace, doctora, 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 doctora. Claro, no se podía mover. Me hace, doctora, doctora. Y le digo, ¿qué pasa, Juan? ¿Está bien? Y el hombre estaba un poco sudoroso, con la cara un poco como de, no asustado, pero como de sorprendido, ¿no? Entonces me acerqué a él, porque ya os comentaba que hablaba siempre como en una voz muy suave, y me dijo, doctora, doctora, acaba de entrar una señora y me ha dicho que no me preocupe, que morirse no es para tanto. Me quedé, dije, ¿cómo? Porque claro, imaginar, noche 2, 3 de la mañana en una planta de hospital. Solo estaban nuestros pacientes, algún paciente acompañado de sus familiares o cuidadores, 2 enfermeras, las 2 auxiliares y yo de guardia para todo el hospital. O sea, todo a oscuras, absolutamente a oscuras. Y yo le dije, claro, y le dije, ¿y cómo es esa señora? Porque claro, dije, igual ha sido alguna de mis enfermeras que ha entrado a llevar un zumo al señor de al lado. Tal. Y me dice, y me describe, oh sorpresa, a una señora rubia, de pelo largo, y me dice, tiene un tatuaje y me señalaba al brazo. En otros vídeos que he compartido, no contándolo, me señalé el tatuaje y alguna persona me dice, pero ¿cómo si el señor no se movía? Bueno, pues es mi forma de expresaros que era el tatuaje de esta señora que acababa de fallecer. Es decir, me describe a la señora que acababa de fallecer. Bueno, imaginaos lo que sentí en ese momento y dije, ¿cómo? ¿Cómo era posible que esa persona, esas 2 personas que jamás habían salido de las habitaciones, ni se habían siquiera visto, tuvieran el señor conocimiento de la señora que acababa de fallecer? Bueno, pues ahí se quedó la experiencia. Tranquilicé al señor, le vi que el señor me lo contaba como sorprendido, ¿de acuerdo? Porque es que era imposible esa descripción. No teníamos ninguna enfermera, ningún auxiliar, yo llevo el pelito corto siempre y ese pelo de esa señora era muy característico y sobre todo el tatuaje. Cuando me dijo el tatuaje y me señaló con la vista mi hombro, me hizo así, ¡ay, ay! Me decía. Yo dije, Dios mío, me está describiendo a la persona que acaba de fallecer. Y es más, le dije, ¿y eso cuándo ha sido, Juan? ¿Cuándo lo has oído? Y me dice, pues ahora mismo, un poco antes de que haya entrado usted. Dice, yo he notado que usted, porque le he oído hablar, entraba en la habitación cercana a la mía y en ese momento he visto a esta señora entrar y se ha marchado. Él me señalaba con la vista, me hacía así, como no que salía por la puerta, sino que se iba como hacia la ventana la otra señora. A todo esto, el compañero de habitación que estaba al lado estaba completamente dormido y no recuerda y no se acuerda de nada, porque lo estuvimos hablando con él al día siguiente. Entonces, sí, cuéntame, José Manuel. Hay algo bastante curioso, doctora, y es bastante importante, ¿no? De reseñar que siempre, ya sea por el tatuaje, ¿no? Que contaba este señor, o sea por cualquier otra circunstancia, pero siempre hay algún indicio o alguna prueba que nos ayuda a entender esa aparición Claro, de ese claro. alma, ¿no? Y nos da cierta seguridad, ¿no? O nos da Mm, seguridad para las mm, personas que creemos, ¿no? mm. Y son datos que te dan y son prácticamente irrefutables, ¿no? Que tú has visto una señora que tú No no la conoces, conocía. ni tienes por qué conocerla, Mm. pero encima esa pregunta, que también fue muy bien hecha, ¿cuándo la vio usted? Porque no fue ayer, ni antes de No, ayer, sino que no. fue prácticamente quizás a los pocos segundos o a A los los pocos pocos, minutos de sí. esta señora fallecer. Efectivamente, es que según lo que me comentaba, si yo estaba entrando en la habitación, justo al mismo tiempo que yo entraba en la habitación, que la señora yo me la encontré fallecida, su alma, su espíritu, lo que fuera, Ujú. estaba saliendo de ella y iba a darle un mensaje a él.
Entonces, realmente no fue una alucinación, ¿no? Os lo No. comento porque normalmente sabréis que muchas personas cuando están muy malitas o estamos muy malitas, incluso cuando tenemos fiebre, los niños pueden tener alucinaciones y ver cosas cuando hay 40 de fiebre, 41, ¿de acuerdo? Pero una alucinación, de acuerdo, de alguna manera, se suele vivir con mucha inquietud, con mucha inquietud. Normalmente las personas que tienen alucinaciones por la noche, cuadros confusionales, al día siguiente no recuerdan nada, incluso te dicen como médico que han dormido fenomenal y a lo mejor han lanzado el vaso del agua por la habitación o han llamado de todo al enfermero, a la enfermera o al médico, ¿vale? Pero él te hacía luego al día siguiente una crítica y te volvía a contar lo mismo. O sea, el recuerdo era nítido. Y es más, las que de alguna manera no lo acababan de ver como tal eran los compañeros del equipo, porque a la mañana siguiente, recuerdo saliendo de la guardia, que yo ya no dije nada, porque lo primero que si comentabas esto en los equipos te decían, uy, necesita más medicación para que no tenga alucinaciones. Y yo me acuerdo que aquella mañana la enfermera que había estado conmigo, que por cierto, la pobre pidió marcharse de paliativos, porque que se quedó tan espeluznada y estaba tan asustada que no daba crédito a lo que había vivido, porque ella también se lo había comentado al paciente, ¿de acuerdo? Pidió el cambio y le comentó a las enfermeras del turno de que venían por la mañana lo que había ocurrido. Entonces, cuando yo bajé después de haber desayunado por la mañana a dar el cambio de guardia, a pasar planta, etcétera, antes de marcharme de la guardia, las enfermeras me dijeron, oye, doctora, ¿qué nos tienes que contar? Porque se contaban todo, claro, nos contábamos todo. Y yo, claro, yo no les iba a contar nada porque sabía lo que me iban a decir. Y les dije, ¿qué os tengo que contar? Y entonces me dijeron, nos ha dicho nuestra compi lo que ha pasado esta noche. Y les dije, y me dijeron, bueno, tendrás que ponerle más haloperidol al paciente. Y dije, no, ¿por qué le voy a poner haloperidol? No es una alucinación, es algo que él ha vivido. Y además, doy fe de que lo que ha vivido puede que sea cierto. Entonces, partiendo de que no sabemos absolutamente todo, muchas veces yo pienso, en medicina, las barbaridades que hace siglos se han hecho y que luego hemos criticado a la luz de los ojos científicos de ahora, seguramente estamos haciendo ahora cosas que dentro de unos años, siglos, nos van a decir, pero ¿cómo eran tan zoquetes de no darse cuenta que realmente las vivencias de espíritu van más allá de lo corporal, de lo que uno vivencia, de lo que uno ve, ¿no? Entonces, sé que estas cuestiones levantan muchas ampollas a nivel científico, ¿no? Porque es que no tenemos todavía la capacidad científica a rasgos de la ciencia de hoy en día, pragmática, de poder explicar muchas cosas que ocurren en la vida y al final de la vida. Pero que no lo sepamos explicar no quiere decir que sea mentira y que no exista. Eso Así es. es algo que quiero transmitir. Así es. Yo quiero hacer un pequeño comentario porque este video lo van a ver personas que no son católicas, que son protestantes o ateos, ¿no? El protestante a veces pues achaca todo a la actividad del demonio, ¿no? Eso lo que vio ese señor era un demonio. No. Cuando tenemos que diferenciar lo que es una aparición de un alma purgante o ese alma que acababa de salir de ese cuerpo, es que la persona en el mundo espiritual hay algo que se llama ego, en el cual pues en filosofía, ¿no? se llama así, y es que en el plano espiritual no existe el tiempo, no existe el tiempo, sino que un continuo presente. Y ese alma no era un demonio, claro está, porque iba a tranquilizar a la otra persona, no iba a atemorizarla, ¿verdad? Sino que iba a darle, seguramente ese señor, Juan, que hemos puesto de nombre, pues quizás pues fallecería, no lo sé, pero quería tranquilizar a esa persona, ¿no? Es que morir no es tan malo, ¿verdad? Es el Efectivamente. mensaje que quería dar. Y esas situaciones se dan para eso, ¿no? Para tranquilizar a esas personas que quizás ven la muerte pues inminente o la ve muy cercana. Exacto. Y eso desde la teología católica o desde la creencia católica, pues son situaciones que permite Dios, ¿no? Eso no es azar. Eso no es que ocurrió porque a ese alma se le ocurrió aparecerse, sino que es Dios mismo quien permite que ese alma pues se materialice allí delante de ese Señor y le traiga un mensaje tranquilizador, esperanzador. Pero no solamente a ese alma, porque ese alma no le dijo a Juan, y no se lo cuentes a nadie, ¿verdad? Eso no se lo dijo.
No, sino no, de hecho que el paciente lo compartió, efectivamente, nos lo compartió a exactamente todos. se compartió. O sea, ese mensaje no es solo para Juan, Mm, ese mensaje es para mí, es para ti, es para todas las personas que estén viendo este, este video. Hay una canción, doctora, ujú. de Martín Valverde, ¿no? Un cantautor católico, no sé si lo conocerá, y hay una canción que dice, quien ha sabido vivir no teme a la muerte. Sabias, La sabias persona, palabras, sabias la palabras, sí. persona que ha sabido tener una vida cristiana, ¿verdad? Buscando con nuestros defectos, ¿no? Somos pecadores, nuestra inclinación siempre es hacia el mal, nunca es hacia el bien. Siempre tenemos esa lucha interior en nosotros mismos, ¿no? Pero sí son palabras muy tranquilizadoras y quien ha sabido vivir no teme la muerte. La persona que se tiene que preocupar de la muerte es aquella persona que haya causado daño, que no se Mm. arrepiente del mal que ha hecho. Pues esa persona, el día que mire cara a cara a la muerte, pues se va a tener que, que preocupar, ¿no? Porque quizás, ojalá esa señora de esos preciosos rizos rubios, ¿no? Pues haya alcanzado la gloria. Y a mí, en mi entender, en lo que me enseña a mí la iglesia, ¿no? Dice cuando un alma pues muere en pecado mortal, pues de manera inmediata pues va a la condenación eterna, ¿no? Una persona que no se ha arrepentido en ese último momento al fallecer. Pero esa señora apareció, o sea, no fue a parar a la condenación eterna. Y por eso yo tengo la esperanza de que esta señora, con esos bellos rizos rubios, ¿no? Pues que si no está aún en la gloria del cielo, pues que sí esté purgando por esas faltas que todos tenemos, ¿no? Y quizás esté Yo pasando por ese estado de purgatorio. Hay una cosa que me parece súper interesante de lo que comentas y que me gustaría comentaros. Yo siempre digo a mis pacientes que yo soy su médico. Yo he atendido personas de todo tipo, clase, actuaciones, o sea, he atendido desde etarras, me ha tocado atender, ¿vale? He atendido personas con una vida no muy recomendable, personas que han sido maravillosas con su entorno, es decir, todo tipo. Entonces, los médicos no somos jueces y es algo que siempre digo a mis pacientes. A mí, lo siento, pero hago a un lado siempre lo que haya podido hacer esa persona. Yo soy su médico en ese momento, ¿vale? Y la relación médico-paciente es íntima, personal y es lo más humano que puede hacer una persona por otra. Pero también os puedo comentar que, por ejemplo, en la unidad donde trabajé y en otras unidades donde he trabajado, hemos atendido personas de todo credo religioso, ateas, es decir, de todo tipo. Y las experiencias que han vivido han sido muy similares todos. Porque hay que distinguir entre lo que es la religiosidad de lo que es la espiritualidad también. Ser una persona religiosa, la religión que uno profese, es perfectamente respetable, ¿de acuerdo? Pero también hay personas que tienen un sentido especial en su vida, que tienen unos valores arraigados, que les han guiado en su vida, y eso es el sentido de la propia espiritualidad, ¿no? En sí. Entonces, os lo comento porque he tenido la suerte, cuando trabajando en esta unidad de cuidados paliativos, tuve personas de muchos credos, musulmanas, judías, cristianas, protestantes, gente atea, y todos ellos, las experiencias que tenían eran muy, muy similares al final de su vida, muy, muy similares. Y es verdad que incluso personas y os puedo contar una experiencia preciosa que tuve con una persona que vino a morir a nuestra unidad y que salía de la cárcel, ahora os lo voy a contar, ¿de acuerdo? Para mí fue una enseñanza brutal. Os la cuento si queréis. Sí, claro que sí. Una de mis guardias también, porque en las guardias me pasaba de todo, era un sábado, me acuerdo que había un partido de fútbol, España jugaba contra no sé quién, bueno, estaba ahí los compañeros en la guardia, me acuerdo que sonaba la televisión, ¿no? Con el gol, tal, no sé qué. Bueno, pues llamaron como a las 3, 4 de la mañana de una de las cárceles de aquí de Madrid, diciéndonos que había un preso que estaba en situación límite, que iba a fallecer próximamente, ¿vale? Y que tenía un tercer grado para poder fallecer en un hospital. Entonces, se hicieron las gestiones para que pudiera venir a nuestro hospital. Yo estaba de guardia, vino en una ambulancia desde aquella cárcel. Nuestro hospital estaba a las afueras de Madrid, casi colindando con Toledo, y había un buen trozo hasta que llegaba, ¿no? Entonces, imaginaos, llovía además, o sea, bueno.
Me encuentro, cuando llega este señor, me avisan los celadores de la entrada del hospital que acaba de llegar el paciente. Yo voy a recibirlo con la enfermera. Me encuentro un señor que no lo olvidaré nunca, era un señor súper alto, aunque venía en la camilla tumbadora, súper alto, era como el Quijote, a mí me recordaba como el Quijote, alto, delgadísimo, de nacionalidad argentina, eso ya me lo dijo. Y lo primero que me dijo este hombre fue, me agarró de la mano y me dijo, además venía que se estaba ahogando porque tenía un cáncer de pulmón muy avanzado y el hombre la verdad es que le quedaban días, horas, estaba muy malito. Y me mandó, el médico de la cárcel se puso en contacto conmigo telefónico y me dijo, Rosana, ha sido imposible dejar que le tratásemos con nada. Decía que él no merecía ser tratado como un ser humano. O sea, eso os cuento. Entonces, el hombre venía con su historial, efectivamente el médico de la cárcel no había podido tratarlo de ninguna manera, ¿de acuerdo? Y lo primero que me dijo cuando me agarró la mano fue, doctora, yo no merezco morir como un ser humano. No me pregunte lo que he hecho, pero no merezco morir como un ser humano. No quiero que me ayude, me dijo. O sea, que yo, imaginaos, yo acostumbrada a ayudar, a intentar que los pacientes se fueran tranquilos, sin dolor, que pudieran trascender, tal, me impactó. Bueno, mi enfermera y yo nos quedamos muy impactadas. Bueno, cuando le pasamos a su habitación, le acomodamos en la habitación, le explicábamos un poquito, ¿vale? Venía muy ahogado, venía con mucho dolor, no quería tampoco cenar nada, bueno, venía francamente mal. Entonces, yo me quedé a solas con él en la habitación, le abrimos la historia clínica, recogimos sus datos y tal, nos costó mucho porque venía muy mal. Le pregunté que si quería que llamásemos a alguien, ¿de acuerdo? Y nos dijo que no, que él quería morir solo, que se había portado tan mal con tantísimas personas. Doctora, me volvió a decir, no me diga lo que he hecho porque no me querría ni mirar a la cara. Y le dije, mire, pongamos que se llamaba Rafael. Mire, Rafael, me importa muy poco en estos momentos lo que le haya pasado en su vida o las cosas que haya podido cometer. Está usted aquí para intentar estar tranquilo, no tener dolor y si usted me lo permite le voy a acompañar hasta el final con el equipo que estamos trabajando con usted. Bueno, aquella noche fue terrorífica. El hombre gritaba del dolor, no quería nada, pero no sabemos lo que pasó aquella noche porque de repente dejamos de oírle. Para nosotros fue muy duro, escuchar aquello. Y a la mañana siguiente, cuando yo entré a esa habitación, la cara del hombre había cambiado por completo. A mí nunca me contó qué pasó en esa habitación, ni qué pudo pensar, ni qué pudo ver, si es que vio a alguien, pero de repente me dijo, doctora, necesito que me ayude, quiero marcharme en paz. ¿Le importa? Y le dije, para nada. A este paciente conseguimos ponerle medicación, al final estuvo mejor controlado su dolor, su fatiga, y al final entró en coma y falleció. Y yo me pregunto si muchas veces cuando hablo con amigos con creencias religiosas importantes, ¿no?, que no podemos juzgar a la ligera la vida de las personas, ¿no? Porque muchas veces yo digo, y esto es una opinión mía personal, que muchas veces el infierno está aquí, en la tierra, ¿no? Y la verdad es que os quería transmitir esta experiencia de vida, ¿no?, con esta persona, porque a mí me enseñó muchísimo a que realmente, como con esta conciencia que tenemos en esta vida, no sabemos realmente qué puede haber en el más allá, hay una esperanza, incluso para las personas que hayan tenido una vida complicada, digámoslo así, hayan podido tener unas situaciones muy complicadas, con incluso cosas legales, etcétera, que no somos nadie para juzgar a nadie en esta vida. Y yo espero y creo, por las percepciones que he tenido, por los acompañamientos que he tenido, que todos merecemos un descanso y una conciliación, primero con nosotros mismos antes de marcharnos. Pero sí que es verdad, muy bien como has dicho, José Manuel, y estoy contigo plenamente, en que como uno haya vivido, va a ser como muera, porque lo he comprobado en muchísimos pacientes. Si tú normalmente eres una persona que tienes más a la conciliación, a la serenidad, puede ser muy frecuente que en el momento final de tu vida, por ejemplo, si te diagnostica una enfermedad que no tiene cura o ves que te queda poco tiempo, que te enfades, que te cabres, y eso te puede remover a la hora de fallecer. Pero es verdad que por norma general las personas que han vivido con una filosofía, unos valores determinados o en un sentido de vida determinado, suelen fallecer y trascender de la misma manera. Pero ya también os comento, a través de la experiencia de Rafael, de este paciente que os he compartido, al cual he puesto este nombre para protegerle, que también un final digno es posible para todos los seres humanos. También lo es. Así es, doctora. Hay que quitarse el sombrero, doctora, tanto con usted como con todos los equipos médicos que existan en el mundo que acompañan en cuidados paliativos, ¿verdad?, a todos esos enfermos y los acompañan en un bien morir, ¿no?
que la persona se vaya tranquila, que se vaya serena, ¿verdad? Y sin dolor, porque al final todos merecemos una, una muerte digna, ¿verdad? Yo estoy Exacto. totalmente en contra de la eutanasia, ¿no? Yo no entiendo cómo puede Mm, haber médicos que hacen el mm, juramento hipocrático y luego pues administran cualquier cosa para que ese ser humano pues fallezca. Porque mm, también el sentimiento cristiano, el sufrimiento en el cristiano tiene un profundo significado, ¿no? También mediante ese sufrimiento aquí, yo me refiero a la doctrina católica, y quien piense diferente, pues no pasa nada, somos al amigo. Pero muchas veces aquí podemos estar pagando por acciones que hemos cometido y quizás pues nuestro purgatorio sea más corto. Porque mm. el purgatorio es eso, ¿no? Es retribuir al final por los daños que hemos causado a los demás. Eh, y es algo esperanzador, ¿no? Yo entiendo, hay personas que no creen en el purgatorio, hay personas que dicen que se va directamente al cielo o al infierno, eso ya lo hablaremos otro día, pero que sí, es muy importante el cómo se vive y también cómo se muere, ¿no? Ya otro día contaré, o si no ya fuera de cámara, pues le contaré una experiencia mía junto a un tío mío, en el cual, porque no sé si en su experiencia habrá tenido la oportunidad de conocer a capellanes que quizás pues, Ujú. hayan Sí. acompañado Mm. en ese último trance, ¿no? A, a las personas, ¿no? En el momento del fallecimiento. Pero yo me quito el sombrero, doctora, con su trabajo, que no es trabajo, ¿no? Más bien es vocación, ¿no? Porque Mm. esas largas jornadas que los médicos se dan frente a un enfermo, eso no está pagado con nada, eso no está pagado con nada. Y yo a veces, pues, me enfado muchísimo cuando veo en televisión, ¿no? Que los médicos salen porque la retribución, pues quizás no está en consonancia con el trabajo que ellos hacen, ¿no? Jornadas interminables, aunque lo hacéis con amor, lo hacéis con mucha dedicación, y yo por eso, desde aquí, este pequeño homenaje, ¿no? En Muchas representación gracias. está nuestra querida doctora Rosana Mainar, pero es extensivo para todos los médicos del mundo que se dedican a esa dura, pero preciosa tarea de acompañar y también menguar o hacer menos doloroso pues ese último momento. Pues bien, ya fuera ese homenaje, ya lo... Muchas gracias. y, Gracias de y, parte de todos los compañeros y de los compañeros de enfermería y todos los sanitarios que trabajan dando su corazón y su alma en su trabajo y en su día a día. Gracias. como iba diciendo, ¿no? Eh, cambiamos de tono y volvemos a esos testimonios, ¿no? Que nos trae la doctora, pero que yo creo que era necesario el recalcarlo. Muy bien, muy bien. Pues doctora, había otro testimonio que a mí me llamó mucho la atención, que eran esos enfermeros Mm. con esas vestiduras oscuras o negras, no sé, Mm. eh, que iban acompañando pues, a personas que, curiosamente, a las pocas horas o a los pocos minutos, pues, fallecían. No sé Sí. si nos puede contar Mis, un poquito. mis enfermeros de negro, mis enfermeros de negro, sí. Pues mira, esa experiencia la tuve antes de trabajar en cuidados paliativos bastante tiempo antes, cuando, y como muy bien has comentado, tengo otras especialidades, yo soy médica de familia y trabajando ya de médico de familia, pues hubo un momento en el que decidí presentarme de nuevo al examen MIR y volver a sacar plaza. Y hice la especialidad de geriatría, porque a mí siempre mis mayores me han encantado desde que era muy, muy chiquitina. Entonces, cuando me estaba formando como médico residente en geriatría, nosotros nos formábamos, en mi caso me formé en el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid, capital. Es el hospital donde empezó a nacer la geriatría en España, de hecho, y los médicos residentes teníamos que rotar para determinadas especialidades en el Hospital de la Paz, también en Madrid. Hospital súper grande, de primer nivel, muchísima gente trabajando. Y pues nada, me tocó, una de las rotaciones fue en el servicio de cardiología de la Paz. Entonces, estando allí rotando en el Servicio de Cardiología de la Paz, éramos varios médicos residentes de distintas especialidades los que
teníamos un tutor asignado, un cardiólogo asignado. A mí me tocó una tutora, un encanto de cardióloga, súper experimentada, junto a otro compañero que hacía la especialidad de cardiología, otra compañera que estaba haciendo especialidad en medicina de familia y yo, que era residente de geriatría. Bueno, nos asignaban pues los pacientes que llevaban nuestra adjunta, nuestra tutora. En uno de esos pasos de planta, siempre por las mañanas nos reuníamos en el despacho de los médicos para ver qué les había pasado a nuestros pacientes por la noche. Y venía la enfermera que pasaba planta con nosotros. Entonces, viene la enfermera que pasaba planta con nosotros y nos dice, por cierto, doctores, pongamos, el paciente de la 303 esta noche le ha dicho a la enfermera de noche que han venido a verle unos enfermeros de negro. Y dice, por cierto, apunten ustedes para ponerle un poquito más de aloperidol, lo que os comentaba antes, la medicación, unas medicaciones que utilizamos para las alucinaciones y que para el que el paciente cuando está tan malito no esté tan inquieto, tan revuelto, etc. Bueno, ves al residente de cardiología apuntando, poner más aloperidol en la nota. Total, que nos quedamos todos como que enfermeros de negro. Bueno, allá nos contará el paciente. Fuimos a pasar la planta y entramos a la habitación de este paciente. Y le escultamos, le exploramos. El hombre tenía una patología cardíaca muy avanzada. Eran ya varias veces las que había ingresado en ese mismo año, con lo cual tenía una enfermedad ya, una patología con muy mal pronóstico. Cuantas más veces ingresa uno en un hospital por este tipo de patologías, el pronóstico es peor, ¿vale? La esperanza de vida suele ser más corta. Y después de escultarle, mirarle y tal, de repente mi compañero, el residente de cardiología, le dice, por cierto, nos ha dicho nuestra enfermera que le ha comentado que anoche entraron a ver unos enfermeros de negro. Y dice el paciente, pobre, con todo lo malito que está, dice, ¡ay, sí, doctor! Es verdad, se lo tenía que contar. Y le dice, bueno, ¿pero qué le pasó? Y dice, pues nada, yo estaba tan tranquilo en la habitación y entraron dos enfermeros de negro. Y mi compañero, el residente de cardiología, ya le miró, nos miró a nosotras blancas, porque el hombre nos dice, sí, han entrado, tal cual estoy viendo a usted, doctor, les he visto a ellos. Y me han dicho, bueno, imaginaos que el señor se llamaba Alberto, les voy cambiando el nombre, ¿vale? Cada vez que lo cuento. Alberto, venga que nos tenemos que ir, que te tienes que venir con nosotros. Y dice el señor, yo les dije, ¿cómo que me tengo que ir? No, yo no me voy a ningún sitio sin avisar antes a mi familia, ni avisarles que ustedes se me quieren llevar. No. Total, que le dice mi compañero residente de cardiología, bueno, ¿y qué ha quedado con ellos? Y dice, que vengan otro día, que yo hasta que no hable con mi familia y con ustedes yo no me voy a ningún sitio. Bueno, ahí se quedó y de repente le dice con todo el sentido común mi compañero, mire, es que aquí de negro no va ningún enfermero, porque mire, ve, íbamos nosotros con los pijamas blancos, con los que pasábamos la planta y las batas blancas. Todos íbamos de blanco. Enfermería, medicina, los celadores, las auxiliares, todos. O sea, no había distinción más que el cartel que ponía soy la doctora Mainar, médico, o soy Alicia, su enfermera, ¿no? Eso era la distinción. Y le dijo eso y dice el paciente, bueno, pues ustedes verán, pero yo les he visto igual que les estoy viendo a ustedes. Bueno, ahí se quedó. Nuestra sorpresa fue que al día siguiente, cuando volvimos a pasar planta, nuestro paciente nos comentó a la enfermera que por la noche había fallecido. Bueno, se quedó ahí, mis compañeros y yo nos quedamos blancos diciendo, esto es una casualidad, a ver, pero es que a los 2 o 3 días de comentaros esto, la misma enfermera que pasaba, que era la enfermera de nuestra adjunta, de nuestra tutora, vino contándonos que la paciente del final del pasillo por la noche había recibido la visita de 2 enfermeros de negro. Imaginaos nuestra cara, la cara del residente, hasta la de la tutora, que la mujer lo intentó disimular, de ¿cómo? Porque os puedo asegurar que 2 días después esa señora falleció. Entonces, yo dije, Dios mío, aquí pasa algo. Y me acuerdo que la tutora, la cardióloga, nos dice, no os preocupéis, porque nos vio con la cara tan asustados, que estas cosas pasan. Esto seguramente es efecto del cerebro, que cuando estamos tan malitos se confunde porque no recibe bien el oxígeno, los nutrientes, y bueno, esto son alucinaciones. Pero yo dije, ¿cómo que alucinaciones? O sea, ¿cómo que alucinaciones? O sea, claro, yo me quedé con aquello ya, y cuando después empecé a tener las experiencias personales acompañando en cuidados paliativos como geriatra y como médica paliativista, me acordé de la experiencia que ha vivido en La Paz acompañando a mis compañeros y a estas 2 personas y dije, tate, que esto tiene una relación.
esto está relacionado. Hay una película, de hecho, que yo vi después de esta experiencia de los enfermeros de negro, que no sé si la habéis visto, que es una película protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan, que se titula La ciudad de los ángeles, City of Angels, donde ella es una médico cirujana y él es su ángel de la guarda, que se ven los ángeles que van de negro. Y yo cuando vi aquella película me acordé de mis pacientes y dije, "Ah, los ángeles, pensé". Pero estas experiencias las vives alguna vez, te impactan, porque os juro que esto te impacta, o sea, no le encuentras una explicación científica, te quedas con ella guardada y cuando vuelves a tener experiencias parecidas es cuando de repente se abre aquel recuerdo y empiezan las conexiones. Empiezas a decir, ups, a ver si es que esto que estoy viviendo ahora puede tener significado en contexto de lo que viví hace unos años atrás. Entonces, Así es. ahí empecé con las primeras experiencias que yo, vamos, si no llego a tener las experiencias que tuve después en la unidad de cuidados paliativos o acompañando a pacientes en sus domicilios, se hubiera quedado ahí como una mera anécdota, pero no son anécdotas. Después empecé a leer, empecé a ver que efectivamente hay compañeros que están investigando estas cuestiones, las experiencias que se llaman perimuerte, no son experiencias cercanas a la muerte, donde el paciente se ve que sale fuera de su cuerpo, en situación de parada cardíaca, etcétera, que se está investigando con gente muy potente como el doctor Pim Van Lowen o la Fundación Iclovia aquí en España, sino que esas son experiencias perimuerte, que incluso hay libros reflejados. Os puedo aconsejar que podáis leer el libro El final es el principio, de la doctora Lola Aparicio, que es una compañera mía, que es andaluz además, creo que también está en Málaga, y que ha escrito un libro maravilloso sobre las experiencias acompañando a sus pacientes al final de vida, donde explica muy bien que la muerte, de alguna manera, tiene una manera perfectamente delimitada de ocurrir. Igual que nacemos, hay un trabajo de parto donde la mamá se pone de parto, donde dilata, donde el bebé va bajando, sale la cabecita, etcétera, también el trascender, el marcharnos, tendría su propia manera de ocurrir, de ocurrir. O sea que os aconsejo que leáis el libro y os aconsejo incluso que un día la invitéis a vuestro programa porque yo creo, José Manuel, que también os va Sería a genial. interesar muchísimo. Sí. Sería genial, porque claro, el hecho es ese, ¿no? Pues tratar este tema, ¿no? Pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Teológico, apologético, histórico, científico, médico, ¿no? Ver este tema, pues, de diferentes ángulos de visión para que luego, pues, tengamos una opinión, pues, un poquito más acertada, ¿no? Porque una Exacto. cosa es la fe. Yo le puedo explicar a una persona, ¿no? Teológicamente lo que es el purgatorio, pero yo le estoy hablando de una teoría, estoy hablando desde un punto de vista teológico, pero es que esa persona lo ha vivido. Y yo creo que Efectivamente. yo creo que la vivencia incluso está por encima, ¿no? De de cualquier otra cosa. Yo siempre, doctora, siempre he sido una persona con la mente muy inquieta. A mí siempre me ha preocupado muchísimo el tema de la muerte. Yo recuerdo que yo tendría unos 14, 15 años. Yo me acuerdo que me suscribí a Círculo de Lectores. Antiguamente te suscribías, Sí, sí, sí. te mandaban una especie de... No había internet, te enviaban un catálogo a casa y aparecían un montón de libros y en el primer periodo te hacían un regalo de un par de libros o tres y uno de los que yo pedí, pues era Vida después de la vida Mm, del doctor psiquiatra y médico Raymond Moody, en el cual ese señor, pues, maravilloso. Mm, me lo leí en numerosas ocasiones, ¿no? Porque yo ya desde niño, yo siempre tenía esas inquietudes, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay ujú, más allá? Claro, lo vi desde un punto de vista médico, ¿no? Porque él también recoge experiencias de personas que habían tenido un accidente de tráfico y se habían visto eso, pues fuera, ¿verdad? de Del su cuerpo cuerpo. y de una manera, desde una perspectiva, ¿cómo sería? Desde encima de lo Ujú, que ocurre, ¿no? Pues él era un espectador que veía todo aquello, lo que había ocurrido, desde las alturas. Y él se veía eso es. tirado en el cuerpo, ¿no? El cuerpo que estaba fallecido en el suelo y veían como los médicos intentaban de reanimar el cuerpo,
gente que pasaban por allí pues empezaban a llorar, se echaban las manos en la cabeza, pero él lo veía todo como una película, ¿no? Lo veía una especie de como de panorámica, ¿no? Y, y a partir de ahí, de leer esa obra, pues yo también tenía mis inquietudes. Luego, con el pasar del tiempo, ¿no? Pues ya me fui acercando más al campo de la fe, que ya es cuando, pues, Ujú. de una manera ya definitiva, pues me di cuenta de que existe, ¿no? Realmente vida más allá de esta vida. Y era algo que a mí me atemorizaba la muerte. Lo sé. Yo Es que tenía un temoriza. miedo Mm, atroz. mm, Yo, por ejemplo, veía una película en televisión y yo como viera un entierro, yo cambiaba automáticamente el canal mm, o entraba en un momento en que entraba como en un estado depresivo, ¿no? Yo veía aquello y a mí mm. me angustiaba, ¿no? Porque realmente tú estás viendo tu final, tú no estás viendo el final de aquella persona o esa escena cinematográfica, ¿no? Sino que tu inconsciente te está diciendo, es que todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a pasar Claro. por ahí. Eso es lo único cierto que tenemos en esta vida, ¿no? Que por ahí vamos Mm, a pasar todo. Y mientras más información tengamos, información fidedigna, ¿no? Real, mm, ya sea a mm. través del campo científico o en el caso de la fe, que es el que Claro. nos compete en este canal, pues todo eso se va a ir transformando en esperanza, ¿no? En esperanza, que es lo que yo trato de hacer en estos 15 días antes del Día de Todos los Santos y Día de los Difuntos, es darle Mm, a todas las personas que nos ven, darle esa esperanza, que tú, el día que te toque, pues sigues viviendo. Si te llamas Rafael, como este señor, tú mm, sigues siendo Rafael, pero ujú. ya en otro plano, ¿no? En el plano espiritual, y si te toca estar en el purgatorio, pues aunque sabes que eres salvo, pues, te tocará retribuir. Y si no, pues la persona que termine ese estado purgante, pues a la alegría del cielo, ¿no? Pero que sepamos que existe la vida más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, ¿verdad? De lo que oímos, y como decía San Pablo, ¿no? En Corintios, ¿no? Él tuvo una experiencia celestial y él lo contó de la siguiente manera. Lo que el ojo no vio, ni lo que el oído no oyó. O sea, lo que nos espera para las personas que saben vivir, eso yo lo digo para las personas que han sabido vivir, las personas que no se arrepientan, que sigan con ese pecado ahí que no quieren sacarlo de su corazón, pues el Señor tenga misericordia pues, de ellos, ¿no? No sé, doctora, si nos puede contar alguna otra experiencia que tenga usted y, y ya la vamos a liberar, ¿no? Porque ya pronto seguramente tendrá que Pues, irse a sus pues ocupaciones. sí, sí, pues mira, al hilo de lo que has comentado, que me ha encantado la perspectiva que le das desde la religiosidad, hay un principio en ciencia que dice que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, y es así. Tú si lo piensas, y desde el plano más físico, nuestros cuerpos el día de mañana, aunque suene muy escatológico, van a servir de abono a la tierra, y de esa tierra saldrán vegetales, plantas, que a su vez es el ciclo de la vida. Pero es que además os quiero compartir, más que de las experiencias que yo he vivido directamente, experiencias que pacientes míos me han compartido, experiencias cercanas a la muerte. Os cuento una muy, muy sencilla. Una paciente mía, un día hablando en consulta de otras cuestiones, me dice, le pregunté, digo, oye, ¿alguna vez te ha pasado, buscando un poco la causa de su enfermedad? Porque ya tenía un proceso que no éramos capaces de saber qué le estaba pasando. Y entonces, de repente le pregunté, oye, ¿te ha pasado alguna vez en tu vida alguna cosa que nadie pudiera explicar? Tal? Pero yo buscando una enfermedad. Y ella de repente me dice, ¿me preguntas por una experiencia de esas cercanas a la muerte? Y yo me quedé, dije, ¿cómo? Digo, bueno, pues si me la quieres compartir, y me la compartió. Y ella me contó la historia de cuando, que era siendo pequeña, en el pueblo en el que ella vivía, ¿no? Pues hacían corrida de vaquillas. Y entonces ponían todos los carros del pueblo en una especie de plazuela para que los mozos del pueblo se echaran al ruedo y toreasen las vaquillas. Bueno, pues según lo que ella me contó, en el carro en el que ella se subió con su madre y las vecinas y todo, el carro se desplomó y ella
tuvo un traumatismo craneoencefálico entrando en coma y era muy pequeña. Y ella me cuenta que esto lo sabe, que estuvo casi 2 meses en coma en la habitación de su casa en el pueblo, que el médico la iba a ver y que ella dice, yo no me acuerdo de haber perdido conocimiento, yo lo que recuerdo es verme desde el techo de la habitación de mi cuarto, viendo a mi madre llorar, al médico, a don fulanito, que venía todos los días a verme, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo de verme en la cama, pero yo decir, ¿pero qué hace ese cuerpo ahí? Y de repente darme cuenta que ese cuerpo era el mío. Ya me lo contaba así y me decía, pero yo estaba en la gloria. Dice, no me dolía nada, yo estaba acompañada por un haz de luz, ella me hablaba de que ella estaban sus ángeles de la guarda con ella, ella me hablaba de 2 angelitos de la guarda, ya era niña, tendría 4 o 5 años, no más. O sea, 4 o 5 años una niña te relata eso y es una experiencia que ella a sus 50 y tantos años la recuerda con una nitidez plena. Y ella me comentaba, dice, mira Rosana, yo de repente noté como una fuerza que me absorbía de nuevo y entré al cuerpo y entonces empecé a sentir dolor. Me dolía todo, la pierna que era la que tenía rota, el cocotazo que me había metido en la cabeza tal, y se despertó. Dice, bueno, desperté y abrí los ojos de repente y me vi, y ha vuelto, ya le hemos jorobado, con lo bien que estaba. Entonces, ¿por qué os comparto esta experiencia cercana a la muerte de esta paciente mía maravillosa que me la contó en una conversación en consulta? Pues para transmitir que seguramente y efectivamente la vida como la entendemos es un continuo. No recordamos de dónde venimos, ya hay estudios hechos de niños que recuerdan vidas anteriores y no tenemos conciencia con nuestro cerebro humano de hacia dónde vamos, pero la evidencia de las vivencias que os he compartido y que os he comentado hoy, que son poquitas dentro de las que he vivido, nos da a entender que sí que hay algo después de aquí. Con lo cual, el mensaje un poco que quiero compartiros es un mensaje de esperanza, de que intentemos llevar nuestra vida a vida desde el amor y la esperanza, que intentemos ser buenas personas, que podemos mejorar nuestro pequeño mundo, ¿no? Ahora que estamos con tantas guerras en el mundo, con tanto enfrentamiento. Es que podemos hacer mucho. A veces me dicen las personas, ¿qué podemos hacer para mejorar el mundo, Rosana? En conversaciones que tenemos con amigos. Le digo, ser buena persona, hacer tu día a día algo que merezca la pena. Darle buenos días al vecino. Si ves que alguien se para en mitad de la calle porque no puede subir las bolsas de la compra, coge las bolsas de la compra, ayuda a la señora al portal. Es que son cosas que además se nota cuando uno vibra en una onda energética positiva, de buen rollo, de amor, de cariño, al final eso lo generas. No sé si os ha pasado, José Manuel, que cuando tú estás enfadado, cabreado con el mundo, tal, parece que todo te empieza a ir mal, parece que todo empieza a salir todas las cosas mal, pero en cambio, cuando estás en tu esencia, contigo mismo, compartiendo tus valores, si eres religioso, tu religiosidad, ¿no? A través de tu canal, con la labor que estás haciendo con tantísimas personas que te siguen. Yo en mi consulta, intentando ayudar a mis pacientes, acompañando cuando puedo, escuchando. Todo eso es que al final la gente te busca porque la gente nota esa energía. Y como somos energía, de alguna manera, impregnemos con energía de amor a los demás. Yo creo que ese sería el mensaje. Un mensaje de esperanza, de humanidad y de que todos estamos en el mismo barco. Que es que la vida es muy bonita y tenemos que intentar hacer de cada día el mejor de los días de nuestras vidas. Entonces, vibrando desde eso, podemos cambiar y transformar el mundo, empezando por nuestro pequeño mundo. Ese es un poco el mensaje Así que me es. gustaría dejaros. Genial, genial. Yo quisiera hacer una pequeña reseña, ¿no? de una cosa que ha dicho usted sobre esa niña, ¿no? Esa mujer que falleció y se veía fuera del cuerpo y veía pues Bueno, no que sabemos estaba si falleció o no, pero se quedó en coma. sí, Se quedó en coma. sí, Está como el corazón le funciona y tal, pero estaba sí, sí, desconectada. Vamos, de hecho, el sí, médico, sí. por lo que ya me contó, no daba 2 duros por ella. O sea que no. Y ella vio, ¿no? Se vio fuera de su Ujú. cuerpo y se sentía acompañada, ¿verdad? Sí, 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 Se da sentía- cuenta, sí. Sí. eso es muy importante, ¿no? Porque la iglesia, yo siempre vuelvo a lo mismo, que la iglesia nos enseña que desde el primer instante de nuestra concepción, pues estamos acompañados, ¿no? Por ese ángel de la guarda. Esa es la palabra que siempre se le ha dado, ¿no? A ese ser espiritual que nos acompaña durante nuestro nacimiento, nuestra vida e incluso después de la muerte. Y sabemos por los santos y diferentes experiencias de los santos que incluso nuestro ángel de la guarda pues, nos acompaña en nuestro juicio particular.
Pero es muy importante de decir también que nadie muere solo. Eso Nadie es. muere solo, nadie. Súper importante, Puede ser una persona que haya muerto en mitad del desierto y tú hayas dicho, pobrecito, falleció solo, que súper nadie estuvo importante. con él. Eso nunca ocurre, sino que esa persona siempre, siempre está acompañada de su ángel de la guarda. Y como dijo la doctora al principio, ¿no? Que dijo eh, que es que yo iba caminando por la calle y podemos tener esa intuición en que me da a tirar por la acera de enfrente, pero es que luego a los pocos segundos en la derecha hubo un accidente de tráfico. Eso Mm. Santo Tomás de Aquino decía en su Suma Teológica, decía que esas son iluminaciones que nos da ese mismo ser, nuestro ángel de la guarda, que no es casualidad, ¿no? Es una inspiración que tú tienes. Dice, esa persona no me da buena espina. Y te cambias de calle y luego pues te das cuenta que esa persona pues le quita la vida a la que pasó justamente por el lado de él. Y son intuiciones, son iluminaciones, ¿no? Como dice el doctor Angélico, ¿no? Que ese ángel de la guarda nos inspira a realizar una determinada acción para librarnos pues de un peligro, ¿no? Tanto de un peligro físico, como es en este caso, como también en un peligro espiritual. Pues, doctora, Mm. muchísimas gracias, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Han quedado infinidad de cosas por contar que por motivos de tiempo, pues lógicamente eh, no, no se pueden dar todas, pero sí se han dado esas pinceladas necesarias para que nuestros hermanos, nuestros amigos que nos siguen en el canal, pues tengan también ese rayito de esperanza, que es lo único que se trata de dar aquí, ¿no? Esperanza a las personas que sufren, las personas que lo pasan mal y personas que quizás también, como yo, durante algún tiempo pues sufra, se ponga triste con el final que nos espera a todos, ¿no? Pues, Mm. doctora, si quisiera dar algunas palabras para los Sí. espectadores y para despedirse, pues es el Mira, momento. pues te lo agradezco un montón. Lo primero de todo, darte las gracias a ti y a todas las personas que te vean. Gracias por tu programa. Yo lo descubrí a través de tu contacto y la verdad es que me pareció súper, súper bonito el proyecto que tienes. Y un mensaje de esperanza para todos y que efectivamente yo estoy segura y convencida de que no morimos solos. Sobre todo un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que han tenido que perder a sus seres queridos en las hospitalizaciones, por ejemplo, durante la pandemia COVID, ¿no? Que no, por distintos motivos no pudimos o no pudieron estar en las habitaciones acompañando a sus seres queridos y fallecieron solitos, que sepan que no han fallecido solos, que lo sepan. Estuvieron ahí, aparte físicamente, los compañeros médicos, enfermeras, todo el personal que estuvo allí. Seguramente sus ángeles de la guarda estaban allí, por Así experiencias es, que yo he vivido. Los seres queridos han venido a buscarles, sus padres, así hermanos, es. etcétera, porque las experiencias que yo de pequeño he compartido hoy, así me lo han demostrado y de verdad mucho amor y mucha luz para todos y que no estamos nunca solos, jamás estamos solos. Gracias, José Manuel, por este Genial, tiempo. Gracias. genial. Pues bueno, doctora, pues ya sabes, tienes el día que quieras volver para contar alguna experiencia más, pues que sepa que tiene aquí su espacio pues a su disposición. Y a los hermanos, pues Muchísimas eso, gracias. que esperemos que este compartir pues les haya servido para que les traiga esperanza y les traiga un poquito de luz sobre este tema tan apasionante, pues que es el tema de la vida después de la muerte, el purgatorio y todo lo que concierne a ello.